Hola, buenas tardes a todas las personas que están conectadas a esta sesión. Agradecemos de antemano su participación a esta plática organizada por la Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria de la UEMEX, a través del Programa de Competencias Complementarias que lleva a cabo el Departamento de Inducción al Mercado Laboral. En este departamento te ofrecemos pláticas, talleres y conferencias. Registro de tu currículum vitae en las diferentes plataformas de empleabilidad como Big Wanted, OCC Mundial y Universia principalmente, así como el registro y seguimiento en el Sistema Universitario de Prácticas y Estancias Profesionales, SUPEP. Con estos programas brindamos herramientas a los universitarios para apoyar a su inserción al mercado laboral. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como Mercado Laboral, donde encontrarás vacantes disponibles para que puedas aplicar en alguna de ellas. Recuerda que las pláticas puedes consultarlas visitando nuestro canal en YouTube, Servicio Universitario de Empleo UEMX. Te recordamos registrar tu asistencia a esta plática. Las ligas de registro las encuentras en el chat. Los invitamos a participar activamente en esta plática haciendo alguna pregunta o comentario. Pueden levantar la mano y se les dará acceso. O si lo prefieren, pueden escribir en el chat. La Universidad Autónoma del Estado de México les da la más cordial bienvenida. A continuación, cedo la palabra a Vanessa Mondragón para que haga la presentación del ponente. María Teresa López Domínguez, maestra en Humanidades con énfasis en el ámbito de la ética por la Universidad Autónoma del Estado de México, licenciada en Filosofía por la misma institución, profesora en la Facultad de Humanidades desde el 2013, en las licenciaturas de Filosofía e Historia, asesora de bachillerato universitario a distancia para centros preventivos y readaptación social de la UEMX. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en Ciencias Médicas en el área Humanidades en Salud, en la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y sin más preámbulo, doy la bienvenida a esta sesión y cedo la palabra a la maestra María Teresa López, no sin antes invitar a todos los asistentes a que expresen sus dudas respecto al tema de la plática de hoy. Adelante, maestra, puede comenzar y gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy buena tarde a quienes nos acompañan en esta plática. En primer lugar, me gustaría rápidamente agradecer la invitación que el maestro Moisés Salazar ha tenido a bien realizar y que, bueno, gracias a ello estoy aquí con ustedes. Voy a compartir con la intención de hacer o guiar la exposición. Voy a compartir con ustedes una presentación. Denme un segundo, por favor. Me parece que ya es visible. Sí, es maestro, todo bien. Perfecto, muchas gracias. Pues bien, el tema que hoy nos ocupa es el sentido de la ética en el entorno laboral. Debido a que hoy nos acompañan estudiantes y personas de diversas licenciaturas, evidentemente con perfiles, con intereses y con objetivos específicos, quiero aclarar que lo que vamos a compartir a continuación se va a quedar en un planteamiento general, no por ello menos importante, claro está, pero no atendiendo a las especificidades de una sola licenciatura, ya que, como bien sabemos, pues cada una de ellas tiene sus necesidades y enfocar una plática de ética profesional hacia cada licenciatura, pues tiene sus propios matices. Entonces, hecha esta puntualización, comenzamos. Para que cada una de los asistentes estemos en sintonía con el tema que vamos a abordar el día de hoy, me gustaría
comenzar con la explicación de 3 conceptos muy importantes que nos van a ayudar a guiarnos durante esta plática. En primer lugar, la pregunta es, ¿qué es la ética? Si bien hay diversas acepciones de este término, el día de hoy y para los fines de nuestra plática vamos a utilizar la siguiente, ¿no? Que me parece pues reúne los elementos esenciales de lo que hace la ética como disciplina. La ética, entonces, es esa disciplina filosófica que lleva a cabo el análisis del comportamiento moral de los seres humanos en sociedad. Y de esta definición me interesa destacar 3 aspectos. En primer lugar, que es una disciplina filosófica. Esto es muy importante porque a mí me interesa hacer un énfasis en el vínculo que hay entre ética y filosofía. Es decir, la ética y la filosofía no son áreas distintas, sino que tenemos una ética gracias a la reflexión filosófica. Y esto es importante tenerlo en cuenta para dimensionar de qué manera la filosofía puede tener un gran impacto y ser de muy buen provecho en la vida cotidiana de las personas. En segundo lugar, me interesa destacar el hecho de que la ética tiene como motivo de reflexión el comportamiento de los seres humanos, es decir, las acciones que llevamos a cabo influenciadas por nuestro contexto, por la moral con la cual crecemos, con la cual nosotros nos vamos desarrollando. De tal manera que, como pueden notar, estudiar el comportamiento implica considerar de entrada pues a los sujetos que llevan a cabo las acciones, pero también sus intereses, los fines, las intenciones que tienen para llevar a cabo esas acciones. Por supuesto, el lenguaje utilizado a través del comportamiento y sobre todo el impacto que van a tener nuestras acciones, es decir, las consecuencias de nuestras acciones a nivel personal, pero a nivel también social. De tal manera que cuando decimos que la ética estudia el comportamiento humano, vemos que pues el campo de la ética es muy amplio y debido a ello es que la encontramos en cualquier ámbito y por supuesto en el caso de las profesiones no es la excepción, sino todo lo contrario. Y como tercer punto, me gustaría señalar que cuando hablamos de comportamiento, de inmediato nos insertamos en el ámbito social. Pues por mucho que, por ejemplo, consideremos que nuestras acciones solamente nos competen a nosotros o solamente somos nosotros quienes intervenimos en la toma de nuestras decisiones y acciones, no podemos ignorar que estas van a tener un impacto, ya sea directo o indirecto, en el ámbito social. Entonces, es importante destacar, ya les decía, estos 3 aspectos de esta primera definición de ética. Y finalmente, en esta lámina tenemos una palabra que es la palabra ethos. Y quiero también que reparemos en ella por la importancia que tiene. La palabra ethos o el término ethos es el término griego del cual se va a desprender nuestra palabra ética. Y que aunque tiene diversas acepciones, a mí me interesa destacar el día de hoy un rasgo. Y es que ethos refiere al modo de ser de una persona, a su carácter. Y traigo a cuenta esta acepción porque es importante que nosotros veamos desde el inicio de nuestra plática el vínculo tan fuerte que va a haber entre nuestro comportamiento y nuestro modo de ser. De tal manera que, por ejemplo, Marco Tulio Cicerón en algún momento nos va a aconsejar, ¿no? Que si queremos conocer realmente cómo es una persona, hay que poner mucha atención en su comportamiento. Entonces, comportamiento, acciones van a tener un impacto directo sobre nuestro modo de ser. Pues bien, ¿qué otro término nos interesa
aclarar desde el inicio. El de ética profesional. ¿Qué es la ética profesional? Esta va a ser entendida como el área de la ética que se concentra en la reflexión sobre el conjunto de deberes profesionales, es decir, esa serie de acciones que nosotros podemos llevar a cabo gracias a la formación que recibimos. Pero la ética profesional no solamente se concentra en estudiar, en fundamentar ese conjunto de deberes, sino que también se fija en el desarrollo personal de los profesionistas, en el desarrollo social, en el impacto que tienen las profesiones en lo social, en lo político, en lo cultural, etc. Entonces, en ese sentido, la ética profesional, cuando toma como objeto de reflexión las profesiones, contempla múltiples esferas. Más adelante vamos a volver sobre este punto. Y finalmente, el tercer concepto que me interesa destacar es ¿qué es la deontología profesional? Esto es un punto valiosísimo para nuestra exposición porque, como vamos a ver, es común que nosotros confundamos en la vida cotidiana la ética profesional con la deontología. La deontología podemos entenderla como ese conjunto de deberes y obligaciones que el profesional, en tanto perteneciente a un colectivo, tiene que cumplir. Es decir, como médico, como abogado, como historiador, historiadora, como químico, como sociólogo, etcétera, vamos a tener cada una de las profesiones va a tener un conjunto de deberes específico que tras la práctica pues lo identifica como parte de ese gremio o como parte de ese colectivo. Uno de los principios deontológicos más básicos y que aplica para todas las profesiones, por ejemplo, es el principio de no utilizar nuestro conocimiento para causar un daño intencionadamente, ¿no? Entonces, la deontología se va a enfocar de manera concreta a puntualizar cuáles son los deberes y obligaciones que tenemos que asumir como profesionistas. De igual manera, más adelante en la exposición vamos a ver cómo entran en contacto deontología y ética profesional. Ahora bien, ya que hemos puntualizado estos tres conceptos que nos sirven de base, ya podemos comenzar a preguntarnos, ¿qué sentido tiene la ética? ¿Y qué sentido tiene en el ámbito laboral? Aquí yo subrayo la palabra sentido, precisamente porque cuando nosotros no sentimos que algo tiene importancia para nosotros, que algo significa para nosotros, simplemente lo ignoramos, lo dejamos de lado. Y por eso decimos, es que no tiene sentido para mí, ¿no? Y por eso me interesa hoy que nos preguntemos, ¿qué sentido tiene la ética? ¿Por qué la ética tendría que importarme? ¿Por qué la ética tendría que ser algo que me importe y que no solamente a mí, sino que en general a la sociedad, ¿no? Pues bien, por ejemplo, la filósofa Isabel Stenger comenta que algo cobra sentido para nosotros cuando nos concierne. Esta palabrita, concernir, describe mucho la actitud que nosotros podemos tener respecto a nuestro entorno, respecto a nosotros mismos, respecto a nuestra profesión. Algo que nos concierne, como ustedes pueden ver del lado izquierdo, es algo que nos motiva a pensar. Es algo que nos hace vacilar, dudar, imaginar. En general, aquello que nos concierne porque nos preocupa, porque nos importa. Y en ese sentido, lo que nos concierne nos mueve y nos compromete. Y de hecho, gracias a ese compromiso que sentimos,
nos conduce a tomar una postura determinada frente a una situación, frente a un problema, frente a mi profesión, frente a la sociedad, etcétera, etcétera. Para poner un ejemplo, ¿no? Yo puedo reconocer que tenemos un problema ambiental, ¿no? Y además un problema ambiental muy fuerte que nos está cobrando factura todos los días, ¿no? Pero el hecho de que yo reconozca que tenemos un problema ambiental muy grave, no hace que yo me comprometa con ese problema y que entonces me cuestione cómo mis acciones en el día a día tienen un impacto directo sobre ese impacto ambiental, ¿no? O sobre ese problema ambiental, mejor dicho. Entonces, cuando algo nos concierne, por ejemplo, cuando el problema del medio ambiente hacemos que nos importe, y entonces es algo que nos concierne, empezamos a pensar y empezamos a dudar cómo llevo a cabo mis acciones, si aquello que hago, aquello que compro, aquello que consumo, impacta o no en el medio ambiente. Y entonces eso nos lleva a tomar una postura de compromiso frente a ese problema ambiental que tenemos. Entonces, eso es lo que necesitamos precisamente con el tema de la ética. La ética tendría que ser algo que nos concierne, algo que cobre sentido para nosotros precisamente por todo lo que implica. Y en este sentido, la ética nos ayudaría entonces a tomar una postura frente a la profesión que nosotros vamos a desempeñar. Ahora bien, ¿por qué la ética entonces nos debería de concernir en el ámbito profesional? Aquí voy a recurrir a dos personajes importantes del pensamiento contemporáneo. Primero, al sociólogo y filósofo Zygmunt Bauman, quien describe precisamente la sociedad contemporánea como la sociedad líquida. A lo mejor han escuchado este término, a lo mejor no, ahora lo vamos a comentar. Pero, ¿a qué refiere esta sociedad líquida? Pues precisamente él describe a nuestra sociedad en estos términos porque observa que nuestra sociedad está avanzando en un ritmo cada vez más acelerado. Este cambio constante impide que, por ejemplo, en nosotros tengan arraigo hábitos, costumbres, que nos preguntemos por la importancia, por ejemplo, de la tradición, sino que estamos en un ritmo asombrosamente rápido que impide que nosotros nos detengamos incluso a pensar sobre nosotros mismos. Entonces, la metáfora de la liquidez intenta precisamente mostrar la inconsistencia actual de las relaciones humanas. Y esta inconsistencia, este impedimento que vamos a tener ya para relacionarnos con los demás, se va a manifestar en múltiples ámbitos, ¿no? Uno de esos ámbitos es precisamente las profesiones, es en el ámbito laboral, ¿no? Y precisamente esta sociedad líquida se convierte también en motivo de reflexión de la filósofa Adela Cortina. Adela Cortina dice, claro, cuando Zygmunt Bauman describe en estos términos nuestra sociedad contemporánea, va a tener, o nos damos cuenta que esto va a tener una repercusión inmediata en el ámbito de las profesiones. ¿De qué manera? Por ejemplo, ella va a decir, en este ritmo tan acelerado de la sociedad actual, nos vamos a enfrentar a una volatilidad de la identidad, ¿no? Ya pocas veces nos detenemos a pensar quiénes somos, por qué somos así, cuál es nuestro modo de ser, qué nos identifica, qué nos caracteriza, somos quien nos gustaría ser, ¿no? O nos sentimos contentas, nos sentimos satisfechos, satisfechas con aquello que somos. Y entonces, dado que no reparamos en este tipo de temas, esto va a repercutir en el ámbito de las profesiones también como una falta de identidad profesional. Y es que, claro, si no
trabajamos en una identidad propia, tampoco se va a ver reflejado en una identidad profesional, ¿no? Entonces es importante reparar que incluso nos estamos enfrentando a una falta de identidad, ya no tanto profesional, sino también una falta de identidad universitaria, ¿no? También vemos cómo, dado que ya no nos preguntamos, ya no nos preocupamos por nuestros antecedentes históricos, qué es lo que nos ha traído a la sociedad que tenemos hoy en día, vemos que hoy el discurso carece de fuerza y de compromiso. Y eso se va a traducir precisamente en la falta de convicciones sociales. Y hoy podemos ver cómo muchos de las y los estudiantes asumen su profesión como un tema o una cuestión de éxito personal, sin ver el trasfondo social de las profesiones, que vamos a comentar más adelante, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos cómo esta dinámica contemporánea pues sí que tiene un impacto directo en la forma en cómo asumimos la profesión. También, perdón, estoy cerrando los mensajitos que van subiendo en el chat. Listo. También hay una demanda de saberes útiles que cubran ciertas expectativas. Es decir, en la sociedad contemporánea vemos que se va a jerarquizar, perdón, el conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a priorizar el conocimiento que se considera útil, benéfico y provechoso. Y esto va a ir en detrimento de otro tipo de conocimientos. Y esto no es nada extraño escuchar, no solamente entre profesionistas, sino también entre los estudiantes, la manera en cómo se refieren a ciertas carreras o a ciertas licenciaturas, ¿no? Denostando la labor que hacen porque no las consideran importantes, por ejemplo, porque no las consideran útiles para la sociedad, ¿no? En este sentido también vemos cómo nuestra comunidad estudiantil se enfrenta ante el dilema de qué estudiar, precisamente porque en su contexto hay una marcada tendencia a clasificar qué conocimiento es útil y qué conocimiento es inútil. Y esto evidentemente provoca que el sentido de la profesión se reduzca estrictamente al beneficio económico, despojando así a las profesiones de los múltiples sentidos que de hecho tiene, como vamos a ver a continuación. Entonces, como pueden ver, los análisis que realizan en diferentes áreas, sociólogos, filósofos, antropólogos, etcétera, nos ayudan a comprender las dinámicas sociales, culturales, bajo las cuales nuestras profesiones se van a llevar a cabo y nos hacen reflexionar sobre la manera en cómo nosotras, estamos asumiendo nuestra profesión. Y uno de los riesgos, precisamente, o de los peligros a los que nos enfrentamos con estas dinámicas es precisamente confundir la deontología con la ética profesional. Ya decíamos que la deontología es ese conjunto de deberes relacionados con el ejercicio de cierta profesión. Y en este sentido quiero dejar muy claro que la deontología no está peleada con la ética, sino que de hecho la deontología se fundamenta en principios éticos. Sin embargo, el riesgo está en que a veces los códigos deontológicos o los códigos de conducta o códigos normativos, como usualmente también los suelen llamar, precisamente por su carácter normativo, por su carácter prescriptivo, tienden a ser reducidos a la norma. Un código deontológico, ya decíamos, se fundamenta en principios éticos y se establece con base en las necesidades del ejercicio de la profesión y de quienes la practican. Es decir, un código deontológico se va a establecer primero atendiendo a las necesidades de la profesión, de cómo llevar a cabo en buenos términos y en buenas condiciones nuestra profesión, pero también se va a fijar en cuidar mediante ese conjunto de principios y deberes a los profesionistas que van a practicar o que van a llevar a cabo esa profesión.
Entonces, los ejemplos más famosos de códigos deontológicos que rápidamente ubicamos, por ejemplo, es en el ámbito de la medicina, en el ámbito en general de las ciencias de la salud, en la abogacía, etcétera. ¿Por qué? Porque son profesiones que se considera, y aquí voy a ponerlo entre comillas, que tienen un impacto directo sobre las demás personas. Aunque de hecho, todas las profesiones tienen un impacto directo en lo social. Sin embargo, precisamente ante la falta de reflexión sobre las profesiones, asumimos que solo algunas tienen que establecer estos códigos deontológicos, ¿no? Entonces, las ventajas de la deontología son muchas porque de hecho guían, facilitan y orientan a los profesionistas a poner en práctica sus conocimientos y a darles un buen uso. Sin embargo, decíamos, el riesgo está en que pueden ser reducidos tan solo a la norma. Y cuando esto pasa, nosotros transformamos esos códigos tan solo en un conjunto de reglas que yo tengo que cumplir. Y entonces despojo al código deontológico de su sentido ético y entonces solamente lo llevo a la práctica, no por la conciencia de su importancia y porque eso me hace ser ético responsablemente, sino porque simplemente es lo que evita, por ejemplo, que me castiguen, o es lo que evita que me levanten una sanción, o es lo que evita que yo tenga problemas en el trabajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, un código deontológico, ese es su mayor riesgo, que sea reducido a una serie de reglas. Y precisamente esto nos hace ver que quien cumple la norma, quien cumple la regla, quien se contenta con solo cumplir las normas, no necesariamente es una persona éticamente responsable. Y aquí es donde justo es importantísimo ver la diferencia que hay entre un profesionista que cumple con sus códigos deontológicos asumiendo una postura de responsabilidad ética y un profesionista que solamente cumple sus códigos para evitar sanciones, para evitar problemas y para, como diríamos coloquialmente, llevármela tranquila en el trabajo, ¿no? Es que son actitudes completamente diferentes. Y bueno, tan solo para poner un ejemplo de código deontológico más concreto, en esta lámina tienen ustedes del lado derecho la imagen, una de las más antiguas, del juramento hipocrático, ¿no? Precisamente, ya les decía, el juramento hipocrático en el campo de la medicina en particular, pues tiene un valor importantísimo y yo lo traigo aquí como ejemplo por dos motivos. Primero, por su valor histórico, porque se considera que es uno de los primeros, si no es que el primer ejemplo de código deontológico planteado en la historia de la humanidad, ¿no? Por supuesto, los médicos de la época no lo llamaban código deontológico, pero sí veían en él una guía para la práctica de su actividad profesional. Y en segundo lugar, traigo a cuenta este ejemplo porque cuando nosotros no tenemos una actitud de responsabilidad ética, y ya decíamos, reducimos los códigos solamente a normas, nos encontramos con que no nos atrevemos a cuestionar la vigencia y la pertinencia de esos códigos. Y en ese sentido, por ejemplo, un importantísimo médico, científico y filósofo mexicano como fue Ruy Pérez Tamayo, él nos hacía ver o nos conducía a la reflexión de que en el sector de las ciencias de la salud, considerar que el juramento hipocrático aún es vigente trae consigo muchos problemas que de hecho él va a llamar pseudoproblemas para la práctica de la medicina, ¿no? Entonces, cuando nosotros descontextualizamos los códigos deontológicos, reduciéndolos únicamente a reglas,
estamos perdiendo también la oportunidad de tener una actitud crítica frente a ellos, de cuestionar si son pertinentes o no, si son vigentes o no, y si lo que estamos haciendo como profesionistas responde a las necesidades sociales. Ahora, ¿qué suma la ética a nuestro desempeño profesional? Cuando nos metemos al tema de la ética, ya lo decíamos, veremos que tiene una dimensión personal o que se encarga de velar por la dimensión personal, pero también social y también profesional. Ahorita vamos a explicar cada uno de ellos. Entonces, la ética profesional no solamente, o vaya, lo que quiero hoy que nos llevemos es que no pensemos que solamente está en el espacio donde trabajamos, sino que la actitud ética, la responsabilidad ética está desde nosotros como personas, nuestra formación, la forma en cómo asociamos o vinculamos nuestra profesión con lo social, pero también cómo nosotros observamos nuestra propia carrera, nuestra propia profesión. Entonces, en primer lugar, en el ámbito personal, yo aquí les traigo un extracto, no lo vamos a leer todo por el tiempo, pero es uno de los casos de la filósofa Carol Gilligan, que también fue psicóloga y hace un estudio importantísimo sobre las mujeres, ¿no? La forma en que éstas se van identificando y desarrollando su conciencia moral. Y por ejemplo, tenemos el caso de Iris, ¿no? Ella dice, si dijera lo que siento y pienso, nadie querría tener nada que ver conmigo. Mi voz sonaría demasiado fuerte, pero tienes que relacionarte al final con la gente, ¿no? Carol le responde, ¿no? Estoy de acuerdo, pero también le pregunta, pero si no dices lo que piensas ni lo que sientes, ¿dónde estás tú en esas relaciones? Traigo a cuenta este testimonio que está precisamente en su libro In a Different Voice, porque da cuenta de cómo los estudiantes en general llega un punto en el que sí que son conscientes de su contexto, de sus necesidades, de sus aspiraciones, pero también se dan cuenta cómo esas aspiraciones pueden no coincidir con lo que la sociedad les está exigiendo y les está marcando, ¿no? De ahí que, por ejemplo, Iris reconozca que para poder relacionarse con la gente, tiene que silenciarse a ella misma. Y aunque esto es útil o es satisfactorio para poder relacionarse socialmente, no obstante tiene un gran costo para sí misma, ¿no? Que es no sentirse identificada, no sentirse satisfecha, no sentirse realizada, sino precisamente es como si estuviese en silencio, ¿no? Y esto lo traigo a cuenta precisamente por un término muy importante en la ética, que es el de vocación. La palabra vocación en su origen latino significa llamar, llamado. Y en el ámbito de las profesiones hace referencia a la inclinación hacia una actividad, un oficio o una ocupación. Por favor, ¿alguien tiene su micrófono encendido? Por favor, apaguen, si son tan amables. Gracias. Adelante, maestra. El micrófono está apagado. Sí, listo. Gracias.
vuelvo a compartir el contenido. Y decíamos entonces, la palabra vocación refiere esa inclinación hacia una actividad en particular. De tal manera que, por ejemplo, antes de preguntarnos qué profesión vamos a elegir para desarrollar en nuestra vida, ¿no? La ética nos lleva un paso atrás y nos invita a preguntarnos si de entrada tenemos la vocación para ser universitarios o para ser universitarias. Y esto porque, ustedes lo saben, la formación universitaria tiene unas cualidades particulares y requiere precisamente de una inclinación, de un interés hacia la vida profesional. De tal manera que la ética nos ayudaría, por ejemplo, a preguntarnos si de entrada eso es lo que quiero, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido en 2 ocasiones 2 estudiantes que tuvieron la confianza para decirme que su intención no era estar en la universidad, que ellos tenían un gusto más bien, uno, por ejemplo, por el campo, ¿no? Y en su momento hicimos lo propio para que entonces él se cambiara de carrera y decidió irse a agronomía, porque decía, bueno, es lo más cercano, lo más próximo a lo que yo quiero hacer, pero también no quiero pues tener este conflicto con mi familia, ¿no? Entonces se mueve a agronomía. Y otro chico que decía, pues a mí me encanta la carpintería y me encantaría diseñar muebles, pero ¿qué hago? ¿No? Entonces, de entrada tendremos que preguntarnos si queremos ser profesionistas y después, una vez que confirmamos que sí queremos serlo, preguntarnos qué dentro de la posibilidad de profesiones, ¿no? ¿Cuál me interesa? ¿Cuál me llama? Y en este sentido, esto va a tener un impacto importantísimo porque vemos cómo la actitud y la disposición para la enseñanza y el aprendizaje cambian totalmente cuando un estudiante realmente está interesado, está ahí porque quiere estar ahí, a cuando no lo es, cuando más bien se ve coaccionado por otros factores para estar en la universidad, ¿no? Otra parte importante en cuanto a al ámbito personal, la ética nos hace darnos cuenta que la formación universitaria no se reduce tan solo a la formación académica, sino que también en esa misma medida tendríamos que poner atención en las habilidades personales que nosotros tenemos que empezar a desarrollar para que cuando comencemos a laborar, a desempeñarnos profesionalmente, nosotros tengamos las habilidades personales para saber lidiar con ese nuevo entorno, ¿no? Por ejemplo, aquí tan solo coloco algunas de las denominadas soft skills o bien habilidades blandas, como es el autoconocimiento, la capacidad para escuchar, que vemos, ¿no? Como estas habilidades que tenemos aquí, como para la comunicación, la creatividad, la apertura hacia las opiniones de los demás, el pensamiento crítico, las habilidades comunicativas, la inteligencia emocional, sobre todo también, son habilidades valiosísimas que nos ayudan a desempeñarnos de mejor manera en nuestros trabajos, ¿no? Y que, como lo veíamos anteriormente, en una sociedad contemporánea, por las dinámicas en las cuales nos involucramos, les prestamos poca atención a estas habilidades, ¿no? Consideramos que no son útiles, consideramos que o son útiles, pero las dejamos siempre en un segundo plano, cuando de hecho es aquello que nos va a permitir lidiar a nivel social, a nivel laboral, el trabajo en equipo, por ejemplo, ¿no? Que es muy, muy, muy importante. Sobre todo porque cuando comenzamos a trabajar, tenemos que comenzar a pensar precisamente el espacio donde trabajamos como un equipo de trabajo, ¿no? Por ejemplo, también lo he visto con los estudiantes con las generaciones que les tocó ingresar en plena pandemia, por ejemplo,
les costó mucho trabajo incorporarse a una dinámica presencial, ¿no? Durante el año o los 2 años que estuvieron tomando clases a distancia, precisamente algunas de estas habilidades no se fortalecieron y esto hizo que su regreso les costara un poco más de trabajo, ¿no? Entonces, las dinámicas de hoy en día pues exige que nosotros también pensemos como parte integral de nuestra formación académica fortalecer estas habilidades personales. De ahí que pues la invitación, ¿no? A todas, a todos los que nos acompañan hoy en día, pues aprovechar cursos, pláticas, talleres enfocados en este tipo de temas que nos ayuden a desarrollar estas habilidades. Y bueno, otro punto importante precisamente del ámbito personal de la profesión es los múltiples sentidos con que dotamos al trabajo que realizamos, ¿no? Veíamos muy al inicio cómo debido a las dinámicas actuales, vemos la profesión como una cuestión de éxito personal, desvinculándola de su importancia social, de su trascendencia social, porque nos han hecho ver, ¿no?, que una profesión tiene sentido y nos han hecho ver que una profesión recobra importancia a partir tan solo del factor económico. Entonces, de hecho, la profesión, en la medida en que se convierte en nuestro trabajo, en nuestra forma de ganarnos la vida, no tendría por qué perder, por ejemplo, su sentido personal, ¿no? Es decir, el trabajo tendría que convertirse también en un medio para la realización propia, no solamente como el espacio que me va a permitir a mí, obviamente, mantenerme, ¿no? Sino que tendría que contribuir a mi realización personal. También darnos cuenta que otro sentido del trabajo importante es la parte humana, ¿no? Es decir, no olvidar nunca que quienes realizan el trabajo somos seres humanos, somos personas y que los trabajadores, las trabajadoras, nuestros compañeros, compañeras de trabajo son personas y que precisamente no podemos tratarlas como un simple medio, ¿no?, para obtener cosas, por ejemplo, sino que precisamente mediante las habilidades del saber trabajar en equipo, del saber escuchar a mis compañeros, compañeras de trabajo, a final de cuentas con ello les estoy dando un trato como personas. Otra dimensión del trabajo es la parte social que hoy vemos cada vez más diluida entre la comunidad universitaria, es decir, pocos comienzan a preocuparse por el impacto que va a tener su desarrollo profesional en lo social, ¿no? Piensan en todo, en sus posibilidades de trabajo, piensan en dónde les gustaría trabajar, pero no piensan de qué manera van a contribuir a mejorar la sociedad en la cual viven o cómo su profesión puede, mediante ciertas acciones, ser utilizado de una mala manera, ¿no? Que también puede pasar y lo vemos en el contexto actual donde tenemos guerras, donde tenemos cambio climático, etcétera, cómo el conocimiento también es utilizado de mala manera. Entonces, en ese sentido, también no perder de vista el sentido social que tiene nuestra profesión en tanto que un trabajo, ¿no? También tomar en cuenta que nuestra profesión se convierte en ese medio que articula la interacción social, donde todos dependemos de todos. Nosotros, profesionistas, dependemos también de todos aquellos que forman parte de la sociedad, ¿no? Entonces, entender precisamente el sentido del trabajo en su dimensión social me permite caer en la cuenta de cómo mi profesión tiene un impacto social, pero también contribuiría tentativamente a mejorar la articulación social en la que nos desenvolvemos. Por supuesto, no estamos negando
ni despreciando el factor económico del trabajo. Solo estamos diciendo que no se reduce a ello. Entonces, claro que el trabajo también tiene un sentido económico porque se convierte de esta manera en el medio para la subsistencia. El problema está cuando nos olvidamos de todos los demás sentidos y nos concentramos solamente en este. Y finalmente, para las personas que también tienen una formación y que están adheridos a una religión, el trabajo también puede significar, por ejemplo, algo muy importante para ellos, como el hecho de que el trabajo les dignifica. Entonces, para las personas religiosas también el trabajo tiene esa dimensión, ¿no? Entonces, eso, no olvidar que el trabajo tiene todas estas dimensiones, todos estos sentidos por los cuales se convierte en algo importante para nosotros. Y por eso es que debería ser algo que nos importe, que nos concierna. Tenemos también la dimensión social, es decir, la ética profesional también nos ayuda a reparar en la dimensión social. Aquí, en palabras de un filósofo español, él nos dirá que la ética nos recuerda que a través de nuestro desempeño como profesionistas, nosotros buscamos sumar a la construcción de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y a través de esta labor darnos cuenta que transmitimos también valores, virtudes, actitudes, normas, ¿no? Y que gracias a nuestro desempeño profesional, de alguna manera nosotros fungimos como ejemplo para los demás. De ahí que filósofos como Kant, por ejemplo, nos hacía mucho énfasis en darnos cuenta que nuestro comportamiento termina de alguna manera siendo ejemplo de comportamiento para los demás. Entonces, ¿qué mundo esperamos? ¿Qué sociedad esperamos? ¿Qué ambiente laboral esperamos tener? Bueno, pues no hay que echarle la culpa a las y los demás, sino empezar a pensar en cómo es nuestro comportamiento y qué es lo que estamos transmitiendo a través de nuestras acciones, ¿no? Esto evidentemente nos exige ser y estar conscientes de la forma en que nos desempeñamos, pues de ello depende en gran medida el bienestar propio y también el bienestar de los demás, ¿no? Ya lo decíamos por esta relación interdependiente o dependiente, mejor dicho, que hay entre la sociedad, ¿no? Y también, por supuesto, hay que pensar, o la ética nos hace pensar en el ámbito profesional, es decir, con nuestro ejercicio profesional, nosotros contribuimos a reivindicar la importancia de nuestra profesión para la sociedad. A veces pensamos, ya les decía, que, bueno, egresamos y entonces empezamos a trabajar y entonces trabajo para mantenerme y todo lo entendemos en términos de obtener, de conseguir, de adquirir, ¿no? Sin embargo, también no podemos olvidar que con nuestro ejercicio profesional contribuimos a la manera en que la sociedad va a percibir nuestra propia profesión. También mediante el ejercicio profesional nosotros adquirimos un compromiso con nuestro propio gremio, con nuestros propios colegas, ¿no? Y darnos cuenta que además mediante la investigación nosotros podemos contribuir al desarrollo de nuestra profesión, que eso también es o se espera de las y los estudiantes, que no solamente se desempeñen profesionalmente, sino que también se espera que en algún momento dediquen un tiempo a la investigación para que de esta manera también retribuyan al crecimiento y fortalecimiento de su propia profesión. Y algo no menos importante hoy en día es la importancia de la difusión y la divulgación del conocimiento que se genera en cada una de nuestras áreas, precisamente porque, ya lo decíamos, de esta manera la sociedad no solamente se ve beneficiada, sino que en esa medida ayuda a que reconozca la valía y la importancia de las profesiones para la vida en general, ¿no? Entonces, hacer esta labor de difusión también es muy importante, ya sea tanto para un público especializado, ¿no? Pero también, ante todo, para el público en general, ¿no? Hacerlos partícipes. Y esto tiene que ver también con una
finalidad de la universidad, que es como esta gestora, pero también transmisora de conocimiento, ¿no? Entonces, no pensar que cuando egresamos y cuando nos desempeñamos laboralmente, entonces nuestros deberes están hacia afuera, sino que también nuestros deberes están hacia el interior de nuestra propia profesión. De ahí que, por ejemplo, yo siempre hago hincapié a mis estudiantes de que dediquen en algún momento, si es que les interesa, un tiempo a la investigación, ¿no? De esta manera también contribuimos, ya lo mencionábamos, a nuestra propia profesión. Y para cerrar precisamente la presentación del día de hoy, pues quiero hacer especial mención del Código de Ética y de Conducta de nuestra universidad, que pues fue publicado en abril de 2018 y que últimamente, por ejemplo, he visto en las redes de nuestra universidad la difusión que se le hace y que van abordando punto por punto o principio por principio de los que componen este código de ética, ¿no? Y quiero cerrar precisamente con esto porque como tal, este código reúne pues un conjunto de principios que considera que son pues los valores y los criterios generales para guiar la conducta de la comunidad universitaria y de esta manera pues fomentar una cultura del respeto, de una convivencia sana, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí ustedes pueden ver tan solo algunos de estos principios, no están todos, son 18, no están todos, solo coloqué algunos. Pero como hemos visto, la invitación es que como parte de nuestra formación universitaria, como parte de nuestra responsabilidad ética en tanto que profesionistas, evitar reducir este código de ética a normas, ¿no? A prescripciones, sino todo lo contrario, hacer lo posible no solo por conocer este código, conocer el contexto por el cual brota la necesidad de las autoridades universitarias para replantearse el por qué debemos de contar con un código de ética y de conducta. Y en esa medida dimensionar la importancia que éste tiene. Y ya lo decíamos anteriormente, no reducirlo a una serie de normas o peor aún, como pues un documento que está ahí publicado por la universidad, pero al cual ni conozco ni lo he leído con atención, sino todo lo contrario, hay que darle vida a este código de ética, hay que dotarlo de sentido. Y ya lo decíamos, algo cobra sentido cuando nos preocupa, cuando nos importa. Entonces, que precisamente nuestras profesiones, su desarrollo, nuestra formación como universitarios sea algo que en verdad nos importe y nos mueva precisamente a vivificar este código de ética y a llevarlo a la práctica, ¿no? Tanto como en el ámbito administrativo, en el ámbito académico y en el ámbito personal, por supuesto, ¿no? Entonces, la invitación es esta, ahora que comentábamos sobre los códigos, me pareció importante cerrar con esto. Contamos con un código de ética que pretende tener un impacto en su comunidad universitaria, en nuestra formación. Entonces, pues, démosle vida a ese código, ¿no? Mediante la práctica, mediante la lectura atenta, ¿no? Y para que, bueno, con esto contribuyamos a ser, pues, mejores profesionistas. Eso sería todo de mi parte. Agradezco muchísimo su atención y pues ahora quedo atenta a sus comentarios, a sus preguntas, alguna aclaración. Si en algo no fui lo suficientemente clara, pues creo que es el momento para intercambiar. Pues una vez más invito a nuestros compañeras y compañeros que se han conectado a que participen, hagan algún comentario, alguna pregunta. Vamos a aprovechar la gran disposición que tiene la maestra, muy joven, entusiasta y además con mucho conocimiento en el tema.
que nos debe de invitar a muchas reflexiones. Si alguien tuviera una pregunta, algún comentario, con todo gusto. Bueno, ahí Vianey Rivas dice que todo bien, muchas gracias. Y sí, yo creo que efectivamente coincido, ha sido muy clara su presentación. Es un enfoque que yo considero es un enfoque más terrenal, como que ya la ética puesta a disposición del ser humano, podemos ver esa importancia, ¿no? María Guadalupe Enríquez también dice que todo muy bien, gracias por su exposición, supongo, pero si alguien quisiera preguntar, comentar, adelante, con mucho gusto, tienen la libertad de hacerlo. Uno de los valores y de los principios que nos mostró la maestra al final está ahí, nuestra libertad, y pues podemos hacer uso de ella también para ejercitarla, ¿no? Sí, claro. Bueno, esperando que se animen, algo que siempre digo a mis estudiantes, yo he tenido la oportunidad de compartir cursos con estudiantes de diversas licenciaturas. Y esto evidentemente me obliga a mí a plantearme también como docente cómo transmitir el conocimiento filosófico para que justo pues las y los estudiantes encuentren sentido, encuentren utilidad, encuentren interés en el conocimiento filosófico y en algo tan importante como es la ética, ¿no? Entonces, siempre les digo, pues mi labor es poner a su disposición el conocimiento filosófico para ver, como decía muy al inicio de esta charla, cómo tiene pues un valor y una función muy importante en la vida de todos los seres humanos. Y pues animarles ojalá a que se interesen cada vez más en el conocimiento filosófico. Tenemos aquí a Cristian Gabriel, dice, muy buena conferencia, gracias por tanta dedicación. Y bueno, Guadalupe Velázquez se anima y dice, creo que la ética la debemos implementar en todos nuestros aspectos de la vida, personal, laboral. De ahí, como bien lo mencionó la maestra, la buena convivencia y trato de los unos con los otros. Soy egresada y este tipo de conferencias ayudan mucho. Si quiere hacer algún comentario. Dice, maestra, adelante. No, pues agradecer a Cristian, a Guadalupe los comentarios. Justo de eso se trata. Qué bueno que les ha resultado una plática pues interesante y útil, yo espero, ¿no? Ciertamente cuando nos acercamos hacia el final de nuestra formación académica es cuando empezamos a diríamos coloquialmente, a sentir pasos en la azotea y a plantearnos cómo va a ser nuestra vida después de la universidad y a qué vamos a hacer y en dónde vamos a buscar trabajo y cómo nos va a ir. Y entonces empezamos a preocuparnos también pues, por todo lo que implica, ¿no? Insertarnos en el ámbito laboral. Pero sin duda, cuando tenemos el acompañamiento también de cursos, de una formación desde la ética, ayuda, como bien señala Guadalupe, a hacer frente a tanto a los problemas con los cuales o ante los cuales nos podemos enfrentar, pero también ayuda a orientarnos, a dirigirnos, ¿no? He tenido la fortuna de tener exalumnos que precisamente después de los cursos de ética y que ya están ahora elaborando, me dicen es que sí ayuda, es que sí me ha servido lo que en algún momento aprendimos, ¿no? Precisamente porque cobra sentido, ¿no? Cuando ya estamos insertos en el ámbito laboral y nos enfrentamos a toda esta diversidad de situaciones, va cobrando sentido la necesidad de plantearnos las maneras en cómo nos relacionamos con los demás, qué decisiones debemos de tomar, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, Guadalupe, muchas gracias y espero que pues que sigan asistiendo a este tipo de charlas que justo tienen ese objetivo, ¿no? De apoyarles
una vez que han egresado y que están ya en el ámbito laboral. Jessica Lisset dice, es un tema muy importante y sin duda no es solo interesante y relevante como universitarios para nuestra misma vida académica, hoy ya es una profesión, sino también para aplicarlo en nuestra vida diaria. Agradece mucho la disposición de la maestra para realizar este tipo de reuniones y sobre todo aceptarlas, ¿no? Efectivamente. Dice aquí Guadalupe, dice, tristemente ya en el campo laboral falta mucho por poner en práctica. Sí, totalmente. De hecho, a veces observamos, a mí me ha tocado verlo, como a veces durante las clases pues encontramos cierta apatía, ¿no? Precisamente porque consideramos que la ética, por ejemplo, me va a decir lo que yo tengo que hacer así puntualmente. Y pues entran con una idea un tanto prejuiciada de lo que es la ética y dicen, no, pues nos vamos a dedicar tan solo a ver filósofos y fechas y datos. Y pues no, de eso no se trata, sino, ya lo decía, de ver cómo todo este conocimiento generado desde la filosofía sí que tiene un impacto directo sobre nuestra vida diaria, porque pues todos los y las filósofos se han dedicado precisamente a reflexionar sobre la vida. Entonces, en ese sentido, ya cuando estamos en los cursos propiamente de ética, se van dando cuenta de que sí tiene importancia. Y más aún cuando efectivamente estamos ya en el ámbito laboral, nos damos cuenta cómo hace mucha falta, sobre todo por las situaciones que podemos enfrentar, ¿no? Cuando tenemos que tomar decisiones, cuando tenemos que proponer o cuando, no sé, por alguna situación nos encontramos ante un conflicto, ¿no? Entonces, la ética no nos va a decir qué hacer, pero sí nos da las herramientas reflexivas para plantear posibles escenarios y tomar la mejor decisión, ¿no? Tomar una actitud crítica también al respecto, ¿no? Entonces, eso es muy importante también. Me gustaría que enfatizar esto. La ética no está para decirnos cómo comportarnos, sino que nos va a dar los criterios, las herramientas, como en el caso de los códigos, ¿no? Nos va a dar las herramientas para orientarnos, para la toma de decisiones y siempre mediado por la reflexión, ¿no? Para la ética es muy importante que nosotros dediquemos tiempo a la reflexión sobre nuestras acciones, sobre los conflictos que estamos atravesando, sobre nuestra propia vida, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, la ética es fundamental para toda formación universitaria. Justamente hay una pregunta de un profesor en Facebook que dice, buenas tardes, soy el profesor Eduardo Rito de la Escuela de Artes Escénicas. Antes que nada, la felicito por la presentación. Su explicación es muy clara y detallada. Considero que siempre es necesario mantener el diálogo y la reflexión acerca de estos temas. Y pregunta, ¿podría mencionar un ejemplo en el que logró mostrar la relación práctica de la filosofía con la problemática de nuestra sociedad actual? Uh-huh. Perdón, ¿es un ejemplo de la relación práctica de la filosofía con la problemática de nuestra sociedad actual? Ok, sí. Les comentaba que he tenido oportunidad de trabajar con estudiantes de diversas áreas. Unas de esas áreas son precisamente las ciencias de la salud, ¿no? Y he trabajado con estudiantes que se están formando para enfermería, para medicina, para terapia física, y durante un tiempo más prolongado trabajé con estudiantes que se están formando para ser gerontólogos.
gerontólogas. Entonces, en una ocasión, precisamente en una clase, ¿no? Les preguntaba, y fue una pregunta así abierta, ¿no? ¿A qué? Ustedes saben que de la formación inicial de estos profesionistas se viene también luego un periodo de especialización, ¿no? Y como en general también en otras. Entonces yo les preguntaba, ¿a qué especialidad, ¿no? O qué, después de terminar su formación inicial, qué especialidad les gustaría desarrollar o estudiar? Y sorprendentemente muchos dijeron que cardiología. Y la siguiente pregunta fue, bueno, ¿y por qué cardiología? Y la respuesta fue, pues porque de acuerdo al índice de enfermedades en México, ¿no? Se prevé que para tal año, ¿no? Este riesgo o el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, pues va a ir a la alza, ¿no? Entonces, por eso quiero ser cardiólogo, ¿no? Y entonces, en esa lógica, ¿no? La persona, el estudiante estaba muy confiado de su respuesta. Sin embargo, precisamente le volví a preguntar, pero te das cuenta que lo que estás esperando de aquí a cuando egreses y practiques tu profesión es tener una sociedad mexicana enferma, ¿no? ¿Dónde estaría tu compromiso, por ejemplo, para generar lo contrario, ¿no? Y entonces el chico pues se queda pensando, ¿no? Y esto se convirtió en un cuestionamiento hacia la forma en cómo le estaba apreciando su formación, ¿no? Evidentemente la intención no era hacer sentir mal a los estudiantes, sino llevarles, conducirles a un punto de reflexión que les permitiera ver cómo la reflexión filosófica, la reflexión para la cual nos capacita la ética, sí tiene un impacto en la manera en cómo, lo decíamos durante la charla, cómo nosotros empezamos por concebir nuestra profesión. Entonces, esto ayudó, en este caso, al estudiante porque le ayudó a cambiar la forma en que estaba entendiendo su profesión. Y dice, es cierto, estamos olvidando que nuestra labor como futuros médicos es más bien cuidar la salud de las personas, ¿no? Entonces, es el ejemplo que ahora me viene a la mente de cómo nosotros, si las cosas pueden ser de otra manera, que ante el contexto que tenemos actualmente, yo me pregunte a final de cuentas, ¿y esta realidad puede ser de otra manera? ¿Y qué depende de mí para que las cosas sean de otra manera? ¿No? Entonces, bueno, esto es un ejemplo tan solo que se me ocurre de la práctica docente. Ya en el ámbito personal, por supuesto, el impacto que en mí tiene el conocimiento filosófico, intento siempre llevarlo a la práctica, a mi práctica docente incluso, ¿no? En la manera en cómo me conduzco con mis estudiantes, qué es lo que pretendo lograr con ellos en las sesiones de clase, etcétera, ¿no? Entonces, en el ámbito personal, pues ya hay muchos ejemplos, pero uno del ámbito profesional, de mi desempeño como profesionista de la filosofía, trabajando con otros profesionistas, pues creo que ese puede ser muy bueno. Espero que haya sido esclarecedor ese ejemplo. Gracias, maestra. Hay otra pregunta de José Luis Espinosa Pineda. Dice, buenas tardes a todos. Si la expositora me permite formularle un cuestionamiento. Me supongo que sí. Y pregunta, ¿qué importancia tiene la ética dentro del campo laboral y más en la carrera de leyes? Sí, bueno, decíamos al inicio de la sesión que
esta plática justo pues iba a quedar en lo general porque es abierta la invitación, no está dirigida a una sola profesión, ¿no? Pero justo como lo pregunta precisamente José Luis Espinosa, cuando nosotros ponemos atención en cada una de las profesiones, nos damos cuenta que a partir de su propio quehacer, de sus propios objetivos, necesidades y demás, es oportuno detenernos en una reflexión particular sobre ese ejercicio profesional. Entonces, en el campo de las leyes, por supuesto, ahí también tenemos códigos deontológicos establecidos, pero donde desafortunadamente vemos que efectivamente son reducidos tan solo a una práctica y que en muchas ocasiones tampoco se respetan. Y no es el caso exclusivo de las leyes, ¿no? También caeríamos en un error si afirmamos que solo pasa en el caso de las leyes. Entonces, imagínense, para el funcionamiento de un Estado, de la política dentro de un Estado, pues tenemos que empezar por plantear leyes justas, leyes adecuadas y que vayan a la par de las necesidades de la sociedad que pretenden gobernar, ¿no? Pero no solamente necesitamos leyes justas, sino también necesitamos ciudadanos que comprendan la necesidad y la importancia de esas leyes. Y además, bueno, y que además las respeten, ¿no? Y que además necesitamos también profesionistas que velen o contribuyan a velar por el cumplimiento y el respeto de esas leyes. Entonces, ¿qué importancia tendría para el ámbito legal? Pues toda la importancia y todo el valor. ¿Por qué? Porque en particular vemos que justo las leyes pues tienen un impacto más allá de una decisión propia, de algo que me concierne nada más a mí, por ejemplo, como abogado o como abogada. El hacer o el respetar o no respetar algo, sino que va a tener un impacto en la manera en cómo se aprecia la ley y la justicia en lo social. De ahí que, por ejemplo, si hoy cuestionamos el por qué no se respetan las leyes o por qué no hay justicia o por qué no contribuimos a un Estado de Derecho, pues tiene que ver precisamente con las ausencias del dotar de significado, empezando a la propia ley, empezando quizá la propia profesión, y que entonces nos invita a replantearnos cómo pensar una profesión más comprometida precisamente con sus propios principios, ¿no? Y bueno, aquí si le interesa un poco estos temas, por supuesto, están las referencias sobre ética general o ética profesional, pero también hay un área muy importante que se llama filosofía del derecho. Y, por ejemplo, es como la manera en cómo la filosofía entra también a reflexionar sobre el propio derecho en una dimensión más amplia que tan solo el aspecto ético, ¿no? Entonces, yo consideraría que replantearnos la conducta ética en el ámbito de las leyes también requiere de un paso por la filosofía del derecho que nos ayude a pensar el propio derecho, ¿no? El propio Estado, las propias leyes, al propio ciudadano, etcétera, etcétera. Entonces, es importante porque mediante el buen ejercicio profesional de los abogados, pues se contribuiría a diseminar la importancia de la ley y del cumplimiento de las leyes, ¿no? Para fomentar pues un estado de derecho. Que bueno, si ahondamos ahí, no quiero ya desviarme más, pero pensemos en nuestra situación actual, ¿no? Pensemos en nuestro México actual, los grandes problemas que tenemos ante la falta de respeto a la ley. Entonces también, ¿no? Me iría también por ese sentido, pero sería prolongar la respuesta. Y maestro, muchas gracias. Efectivamente, pues es un tema que apasiona y que
nos da para mucho más, ¿no? Si le parece bien, hacemos una última pregunta de Diana Noemí Anaya, que dice: ¿el actuar de un profesionista en el ámbito laboral nos abre o nos cierra puertas? Y es una carta de presentación. Cuando hablamos de ética en el sector público, hay carencias. Sí, completamente de acuerdo. Nuestro comportamiento, y ya lo decíamos en la presentación, no hay que esperar hasta estar en el ámbito profesional, sino ya mismo eh, se les va a quedar de tarea, ¿no? Vean a las personas que les rodean, préstenles atención, pongan atención en su comportamiento y también reflexionen sobre su propio comportamiento, ¿no? Y dense cuenta justamente qué correspondencia hay entre lo que dice y lo que piensa, por ejemplo, ¿no? O entre lo que dice y lo que hace. Entonces, esto justamente da la pauta para que nosotros nos demos cuenta que, como decíamos al inicio de la presentación, nuestras acciones tienen que ver totalmente con nuestro modo de ser. De hecho, nuestro modo de ser puede ser indagado a partir de nuestras acciones. Entonces, no es algo separado, no es que yo pueda pensar, por ejemplo, que si digo mentiras, eso no me convierte en una persona mentirosa, ¿no? De hecho, sí, ¿no? La acción tiene un impacto directo sobre nuestro modo de ser. Y ese modo de ser, en efecto, como dice Diana, es nuestra carta de presentación ante el mundo. No nada más ante nuestro jefe, ante nuestra familia, es ante el mundo, ¿no? Entonces de ahí que dediquemos tiempo a pensar sobre nuestro comportamiento y ya de manera concreta en el desarrollo profesional, cómo nuestro comportamiento va a tener un impacto, sí, en el trabajo que yo desempeño, pero también un impacto en mi persona, pero también un impacto en las personas que se van a beneficiar de mi trabajo o que al contrario, ¿no? Se van a perjudicar de una mala práctica profesional, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, coincido totalmente. Nuestras acciones, más que nuestras palabras incluso, son nuestra carta de presentación. De ahí la importancia, ¿no? De prestarles atención. Y hay, bueno, rápidamente yo veo un comentario por ahí sobre la medicina. Y bueno, este también es un tema apasionante, ¿no? El de la medicina, sobre todo por lo que plantea María Raquel, pero bueno, ahí no sé si hay tiempo. Adelante, maestra, atendamos la comentario. Bueno, rápidamente, porque igual como en el caso de las leyes, también nos lleva a discusiones interminables. Sin embargo, nada más comentar que sí, efectivamente, muchas de las prácticas profesionales tienen implicaciones legales, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión les preguntaba a mis estudiantes de terapia física, ¿por qué consideran que están tomando un curso de ética y que este es importante, ¿no? Y me respondió una chica, pues para que no me metan a la cárcel, ¿no? Entonces, su respuesta fue muy descriptiva para mí porque da cuenta de cómo las personas están entendiendo sus propias profesiones. Entonces, ya después, con el curso, se despejó esa idea de que la ética solo está para evitar que yo tenga problemas legales, ¿no? No. Entonces, eso de entrada. Otro, el tema, el juramento hipocrático. Esta es una discusión, les decía también, muy importante porque hoy en día em, se sigue haciendo como parte de una tradición dicho juramento. Entonces, por ejemplo, cuando nos metemos en temas de bioética actual, de ética médica actual, nos damos cuenta que efectivamente el juramento hipocrático no es vigente ya
porque pues simplemente la forma de entender la medicina, la forma de conocer y entender al ser humano, etcétera, ha cambiado totalmente. Y lo que planteaba en ese momento ya no es acorde a lo que tenemos en la actualidad. Entonces se le sigue reconociendo por ese legado histórico, por ese valor simbólico, pero sí se cuestiona su pertinencia en la actualidad. Entonces, esa es la importancia de tener una actitud crítica frente a los códigos que nos vienen, ya sea históricamente, como en el caso del juramento hipocrático, o en el ámbito laboral inmediato, ¿no? Lo que como lineamientos del espacio de trabajo donde estoy, me imponen, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tema del juramento hipocrático es muy debatido, pero sí en el sentido, o vaya, en los temas contemporáneos, está descartado como un juramento vigente en términos prácticos actuales. Eso no diluye la discusión, por supuesto, ¿no? Pero como entra, por ejemplo, ahí en conflicto, que es otro de los temas que se menciona, que es el aborto, no olvidemos que hay un recurso que se llama objeción de conciencia, que de hecho en México, a partir de la despenalización del aborto, recientemente, pues salió otra vez a debate a la luz pública la objeción de conciencia y cómo llevarla a cabo. Entonces, si le interesan o si les interesa en general este tipo de temas, ustedes pueden, ya como recomendación, porque estamos ya también sobre el tiempo, pueden acercarse a las discusiones bioeticistas al respecto para ahondar más en estos temas y ver cómo la objeción de conciencia, de hecho, ya permite a los médicos justo no participar de ciertas prácticas médicas porque va en contra de sus propios principios morales. Para eso, obviamente, no es tan sencillo decir simplemente no lo hago, sino que se establece toda una serie de procedimientos que debe de cumplir desde el hospital y su personal sanitario para poder atender estos casos. Y vaya, es todo un tema, ¿no? La objeción de conciencia, el tema del aborto y, por supuesto, el juramento hipocrático. Pero desde la ética profesional, pues justamente se ve relacionado también con la bioética, con la ética profesional, etcétera. Entonces, bueno, más o menos puedo decir eso por ahora, pero sin duda lo que plantea María Raquel es interesantísimo porque nos coloca precisamente en el centro de discusión de cómo los profesionistas no dejamos de ser personas, tenemos nuestra dimensión moral y por supuesto que esta dimensión moral puede entrar en conflicto en múltiples situaciones o momentos de nuestra vida profesional, ¿no? Entonces, de ahí que tengamos esta formación en ética que nos permita hacer frente a este tipo de temas, o también despejarlos y decir, no, en realidad este no es un problema, como lo hacía en su momento, yo le citaba a Ruy Pérez Tamayo, ¿no? También les invito a leerlo. Que sobre este tema también tiene mucho, mucho, mucho que decir. También está la recomendación. Excelente, maestra. Muy bien, muchas gracias por su tiempo. Y bueno, pues creo que concluimos con algunos agradecimientos. De José Luis dice muchas gracias por la respuesta de planteamiento. Y la maestra Raquel pues dice que interesante, excelente tarde y muchas gracias por su exposición. Y bueno, pues maestra, en lo personal y a nombre de nuestra directora, quiero agradecerle su brillante exposición, su participación, que nos ha permitido llevarnos una, pues diríamos que una gran reflexión, que es el saber
este tipo de temas que pueden resultar muy interesantes para nuestra vida laboral. En estos casos, la Secretaría de Extensión y Vinculación y la Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria otorgan la presente constancia a María Teresa López Domínguez por su brillante participación en la plática El sentido de la ética en el entorno laboral, impartida a través de Microsoft Teams, Toluca, México, 14 de marzo de 2023, Patria, Ciencia y Trabajo, 2023, conmemoración de los 195 años de la fundación del Instituto Literario del Estado de México. Firma la constancia la licenciada en Derecho Sandra Alejandra Garduño Romero, directora de Vinculación y Extensión Universitaria. Misma constancia que le haremos llegar, maestra, si nos permite, un poquito más adelante, y pues dejarle nuestra constancia de agradecimiento y pues pensar en una próxima plática que nos haga favor de apoyar. Muchísimas gracias y hasta luego. ¿Tiene algo que decir? Adelante. No, pues solo al contrario, agradecer la invitación. Espero que lo que hoy comentamos sea de utilidad para cada uno, cada una de ustedes y pues quedo a su disposición. Y bueno, que tengan una excelente tarde.